Sed bienvenido al bosque de Avalon. ¿Atravesarás esta noche la niebla inescrutable? Han encendido el fuego en la espesura de los árboles. Apresúrate, viajero. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este bosque de Avalon a través de las tinieblas. Vamos a sumergirnos en charlar sobre territorio, nada más ni nada menos. Nosotras re felices, no podía dejar de hacerlo. Después de estar atravesando nuestras propias tinieblas, acá estamos para compartirnos una vez más y le damos la bienvenida a mi amado esposo, y tampoco puedo evitar decirlo, mi amado esposo, Julio Clavijo, que nos va a estar acompañando. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Julio. Gracias a ustedes también. Un placer. A Sofía y a Daniela, por contar con este espacio maravilloso y continuar acá, en la senda. Aquí estamos, en la senda. Territorio, chiquilinas. ¿En qué andamos? ¿Qué temita? ¿Qué temita? Para mí es un tema súper lindo de tocar, porque en lo personal lo considero central en mi práctica. Yo puntualmente enfoco mi práctica desde la relación con el territorio y ese es como mi punto de partida para construir mi espiritualidad. No creo que necesariamente, no hablo de que mi senda ni que mi forma de vincularme o desarrollar mi práctica sea la única ni sea la correcta, pero es la forma que yo encontré en la que me siento más cómoda y más genuina con mi esencia, por decirlo de alguna manera. Para mí el territorio es la base. Ahí es donde se conjugan todos los planos y el lugar donde al menos yo encuentro las manifestaciones físicas de lo que pasa en otras esferas. Yo lo leo a través de ahí y me siento cómoda con los símbolos que trabajan desde ahí. Entiendo que capaz que hay gente que le sirve mucho más pensarlo de una manera más abstracta, o hay gente que le da como una visión muy espiritual, separado de lo físico. Hay, montones de religiones, visiones, prácticas que van un poco como por ahí, pero yo en lo personal no los concibo como algo. No es viable para mí trabajarlo de manera separada. ¿Cómo lo haces, Sofi? Porque hablas de práctica, me dio mucha curiosidad. Hablas de práctica vinculada al territorio. ¿Cómo asocias esas partes en tu práctica? ¿Qué es tu práctica con el territorio? Bueno, es una pregunta un poco íntima, pero lo que se pueda siempre. Dentro de lo que creo que puedo comentar en este espacio, creo que lo fundamental, al menos para mí, es trabajar desde la horizontalidad en la que uno escucha al territorio. Uh-huh. A mí me pasa o personalmente me cuesta esos enfoques en los que la gente solamente le demanda al entorno, le da órdenes al entorno, estás como todo el tiempo tirándole directivas a la naturaleza o a lo que tiene que pasar o a las energías. Y para mí la base es que sea una relación lo más horizontal que se pueda y por lo menos me gusta enfocarme desde el lugar de escuchar, en primer lugar, qué quiere el territorio de mí o qué necesita el territorio de mí o cómo puedo influir yo de manera positiva para el entorno en el que estoy, y en ese intercambio ir como balanceando, esto es lo que yo preciso, esto es lo que el territorio precisa, establecer una comunicación y ver qué dinámicas se pueden dar. Yo qué sé, a veces a uno capaz que le parece que voy y planto este arbolito en el patio y capaz que el territorio te dice, no, mira, ese árbol no es nativo, si lo haces vas a desequilibrar todo el ecosistema circundante y que pensás que estás ayudando y no estás colaborando en nada, no sé. Yo creo, Sofi, que... Perdón. Sí. ¿Qué vas a decir, Sofi? No, que yo creo que eso que traes es muy interesante. Creo que esto de la rutina y el estar transitando o viviendo
viviendo no, existiendo, no viviendo, ¿no? Nos desconecta un montón de ese contacto con el territorio y todo lo que el territorio contiene. Es interesante que planteas también lo que el territorio necesita de nosotros también. Es interesante hablar de esto como una rueda, ¿no? De nosotros tomamos del territorio y el territorio toma de nosotros. Entonces está bueno hablar de los procesos y los tránsitos que él mismo tiene para aportarnos y nosotros a él. Me parece súper interesante. A mí esto que traías me refleja un montón también la manera en la que yo transito. Pero me hace pensar un poco en mi cuerpo, en esto que empezamos hablando, de que nosotras cada una estuvo atravesando su proceso, su niebla, su otro lado, vamos a decirlo así. Me refleja un montón el con qué necesitamos conectar dependiendo de cómo estamos nosotros. Y siento que para poder conectar con el territorio de una manera limpia es importante empezar a transitar desde la presencia, ¿no? Desde yo entender qué es lo que mi ser necesita para poder entender y ver lo que necesita el otro. Eso es muy importante. Aprender a sentirse para también saber con qué necesitamos conectar, con qué elementos y también si tenemos que hacer divisiones, si necesitamos conectar con la medicina de la tierra, ¿no? Que de alguna manera está movilizada por el cosmos también o directamente con el cosmos. Es una manera muy importante de hacer una integración energética en nuestro ser. Al menos yo es como es como trabajo yo con el territorio. Y lo que el territorio me enseña, por supuesto. Obvio. A mí me pasó y creo que sonaba como re hippie al principio. Julio me miraba así como re hippie y yo me sentía en ese modo patas a la tierra y qué lindo. Pero me hacía mucho sentido. En mis primeros talleres presenciales de elaboración de plantas, por ejemplo, cuando arranco a sentir el llamado de alguna manera de la sanación con las plantas y el uso de las plantas y esa conexión que lleva, una de las chiquilinas a la que yo seguía o sigo planteaba este concepto de la medicina de mi jardín. Y la medicina de mi jardín era todos los lugares que uno habitaba en realidad, porque capaz que uno vive en un apartamento en el medio de la ciudad y solamente la macetita que tiene en la ventana del baño con un helecho que no tiene una medicina per se, a esa persona sí le trae la conexión que la asienta, ¿no? La asienta energéticamente. Entonces sí. Hablaba de conectar con eso. ¿Cuál es mi jardín? ¿Cuál es mi espacio? Y me hacía mucho sentido. Y en otro momento en ese camino, yo no sé si fue la fallecida botánica Mariona Aguilera o por dónde lo escuché, que lo que nace en mi tierra, si yo tengo un jardincito o bueno, de la nada en mi maceta brota una planta, lo que está naciendo por ahí a mi alrededor tiene mi energía. Yo descargo energía estoy en vínculo constante con ese lugar. Entonces, si brota tal planta que tiene tales propiedades medicinales, puede responder, puede porque uno lo razona, ¿no? Pero estaría respondiendo a que yo necesito trabajar con ese órgano o con esa medicina de la planta que viene a sanar o que se usa comúnmente para tal cosa. Y es re curioso, porque en ese sentido, por ejemplo, en la otra casa, en el súper que hay a la vuelta, en un tejido, crece como crece en todos lados el murucuyá, que es una planta que se usa para la ansiedad. Y la planta está como toda seca, toda mustia, pero crece, pero mucho. En un terreno donde es como casi baldío, cero pintoresco y está al lado de un supermercado, ¿no? O sea, para mí era como... A mí me encanta eso que traes, Mari, porque creo que a veces uno tiene la idea o está muy arraigado a ese concepto medio idealizado de que trabajar con el territorio o trabajar con la naturaleza es ir a internarse en el medio del campo, y en realidad esas posibilidades existen en la ciudad. O sea, abajo del asfalto, abajo del cemento hay tierra, hay plantas, yo creo que es una cuestión de cómo entrenamos nuestra mirada. Exacto, de observar. Y para mí siempre fue re bonito eso, de ver qué es lo que está creciendo en la vuelta
que ya, a veces Julio se pone a limpiar y yo digo, no saques eso, pero esto es maleza, no, eso no es maleza, eso es tremendo diente de león, ¿y para qué lo querés? Ya sé, ya voy a saber para qué. Pero, o sí, o bueno, cortalo porque el espacio necesita como un reacomodo y se corta, se poda o lo que fuera, ¿no? Porque a veces también forma parte de ese proceso. Pero esa comunicación, por lo menos para mí, la comunicación con el territorio empezó en esa búsqueda de cómo usar las plantas. Y voy a compartir algo, Sofi, de mi experiencia personal que tiene que ver con lo que dijiste al principio, de cómo uno se vincula, ¿no? Siempre estar demandando. En ese proceso, al principio, para mí era tomar de todos lados y llenarme de tinturas madres porque voy a precisar, y después fue como, no, pero tengo un montón, no estoy necesitando tanto, qué bueno, pero no necesito reventar una planta para tener su medicina. A veces simplemente es olerla, ver que está ahí, agradecerle, verla en un jardín cuando vas caminando y te encontrás con la lavanda brillante, hermosa, la olés y es solo lo que necesitaba. Entonces la conexión con el territorio es saber escuchar. Para mí ese proceso ha tenido que ver con saber escucharme y ver qué es lo que yo estoy necesitando para también empezar a observar si la otra planta está ahí para mí y si yo le puedo dejar, no sé, un poco de agua, que eso lo recuerdo haberlo hecho cuando nos fuimos a las grutas de la Salamanca, por ejemplo, ¿no? También empezar a observar eso, ¿qué puedo dejar a cambio? Y a veces una gota de agua solo en ese espacio por el que estamos atravesando es un montón para ese territorio. Y eso fue, para mí también una transformación de cambio, no solo de acá no me llevo nada, sino la experiencia, ¿no? Y pedir permiso para entrar al lugar, bueno, en esas grutas para mí fue clave también, tomar eso que traías, de si tengo el permiso para pasar, si estoy atento a ver qué sonidos están sucediendo alrededor, si se me está haciendo torpe el pasaje por ese lugar o no, está siendo fluido, si estoy en resonancia, si no estoy incomodando demasiado, y estar atentos a los peligros también. Si vas a un lugar desconocido y estás alborotando mucho la avispero, te lo van a hacer saber. Y si te querés hacer el sordo, posiblemente te tropieces o te lastimes o peor, te cruces con algún animal nativo de ahí que resulte peligroso para ese momento, ¿no? Entonces, escucharse dentro de un territorio ajeno, como cuando uno entra a una casa, también, qué energía fea, o salí con dolor de cabeza de este espacio, capaz que no prestaste atención a que no era para que vos entraras en ese momento, o no con esa energía, no con esos mensajes, no con tu impronta, sino que era para que vos recibieras otra cosa. Hay mucho que se mezcla ahí, ¿no? Me parece. Pasa que también tiene que ver con el estado de presencia, ¿no? Perdón, la hago cortito y te dejo, Julio, que siento que tenés algo para decir. Creo que esto del estado de presencia es re importante, justamente por esto, porque a veces dentro de ese contenido que le damos a nuestra mente de quiero hacer tal cosa o por ahí tengo ansiedad, y la clásica es ir a Google, en caso de que no tenga conocimientos de plantas, y empezar a buscar qué plantas sirven para mi ansiedad. Y por ahí no es tan necesario entrar a las plantas y al espíritu de las plantas desde ese punto, sino que por ahí parte de algo muy básico que le trajiste a Mari, que me pasó cuando estaba viviendo allá en Uruguay, que me pasó con la Artemisa, que estábamos justamente hablando de las plantas que ayudaban justamente a atravesar el velo, a tener conexión con el mundo onírico, y de repente me encontré con Artemisa, un campo lleno de Artemisa, en un lugar que pasaba todos los días, pero no lo podía ver. Entonces, cultivar ese estado de presencia también nos permite entrar en contacto con el territorio y abrir la percepción, porque eso siempre estuvo ahí. Pero estar desde la presencia, observando lo que hay y viviendo en presente principalmente, es lo que nos abre la visión a todo eso que el territorio tiene para nosotros y que es simplemente entrar en conciencia, ¿no? Me parece muy interesante eso. De la misma manera sucede con las frutas y todo lo que comemos, ¿no? Esto lo he visto en muchas partes, de que las frutas que consumimos están vinculadas a un órgano, por ejemplo, y por ahí consumir estas frutas o estas plantas le aporta contenido a este órgano que requiere atención, o por ahí a una emoción. Y está re interesante eso. A su vez también cómo nos comunicamos con la planta, ¿no? No es lo mismo trabajar con las raíces que por ahí trabajar con las flores.
y permitirse eso desde el territorio también es escuchar qué es lo que tiene cada parte de ellas para nosotros y qué regencias contiene. Hay muchas asociaciones ahí interesantes astrológicas dentro de ese mundo tierra. Una cosa que me gustaría acotar de eso que dijiste, Dani, volviendo al tema de la importancia de ese estado de presencia y de percibir, es estar abierto también a que la respuesta sea no, como decía Mari. A la planta puede no interesarle vincularse contigo. La planta te puede rechazar. Total. El espacio te puede decir, no, la verdad, mira, tu presencia no me aporta nada. Lo único que estás haciendo es pisarme los tallos y estropearme las hojas y no me interesa vincularme contigo. A mí algo para lo que me funciona mucho el laburo con el territorio es para trabajar temas de ego y para ubicarme en mi lugar. Nada me ubica tan rápido en mi lugar como entrar en contacto con la naturaleza, porque sos una más. No sos ni el centro del universo, ni el quien dispone de todo, ni el que dicta las reglas, ni... No. O sea, estás ahí, te exponés y el otro lado te puede aceptar. Como no, y vos tenés que trabajar para construir ese vínculo. A veces damos muy como por sentado de que la planta va a querer ayudarnos y que la planta va a querer ser medicina, y sí, obviamente, hay ciertos efectos físicos si vos consumís ciertas sustancias, pero... Creo que es re importante el estado de presencia ese que vos mencionás al momento de, lo que decía Mari, pedir permiso, voy a cortar, voy a tomar una hoja, voy a tomar un tallo, yo qué sé. La planta está sacrificando una parte de sí, es algo que me parece que hay que tomarlo con el respeto pertinente y entrenar el oído y la percepción para ver si realmente hay disposición del otro lado. Justamente es este estado de sentir, ¿no? El que nos aporta eso, de saber si sí o si no podemos tomar, y bien mismo lo vemos, ¿no? Podemos consumir una planta en el caso de que sea el caso y no ver los efectos, justamente porque es como que ese espíritu se inhibe y dice, acá no estamos cooperando, y bueno, ni que hablar. Pero esto del sentir lo siento re importante. Incluso abro acá una polémica. ¿Es realmente necesario consumir una planta para relacionarse con ella? Tengo que realmente utilizarla, me tiene que ser útil. A veces a mí es como que me cuesta un poco ese paradigma como del usar. Sí, o sea, inevitablemente necesitamos y todo tiene una aplicación práctica, pero ¿realmente necesitamos usar consumirlos para poder establecer un vínculo? ¿No hay como unos escalones previos que es interesante transitar antes de mandarte, yo que sé, una planta que no sabés ni qué efecto secundario puede tener? No sé, dejo abierta la pregunta. Para mí tiene que ver con lo que decías del vínculo con el lugar, porque si no es para uso, para consumo o para uso, simplemente es por el disfrute de observar el espacio. Pero para mí responde a una conducta social que ya a lo largo de los últimos años, de las últimas generaciones, el vínculo con la naturaleza ha cambiado. O sea, el humano se ha posicionado como por sobre la naturaleza, olvidando que es parte de la misma. Porque en la antigüedad el uso de las plantas con fines medicinales, psicotrópicos o lo que sea, era parte. O sea, cortaban plantas para construir parte de las chozas, por ejemplo. ¿Ah? Pero siempre, desde ese lugar de respeto y de observación sobre los ciclos de la naturaleza, ¿no? Para algo también, las festividades en honra y de solicitud de que la cosecha sea benevolente. O sea, ¿por qué voy a sacrificar un animal que me puede estar dando alimentos por una semana a favor de las deidades, de los fenómenos de la naturaleza? Es una entrega a eso, es un vínculo estrecho en el que el humano se encontraba a merced de eso. O sea, yo sacrifico parte del alimento para que este invierno no se muera toda la familia con la fuerza del invierno, sino que podamos sobrevivir todos juntos, reconociendo que estoy a merced de esas fuerzas de la naturaleza. Con el paso del tiempo y con las tecnologías y el humano sigue creyendo que puede construir
los sótanos antiterremoto o que podemos construir casas antiincendio y etcétera. Pero hay momentos, y ya viene pasando, por lo menos acá en Uruguay está pasando en todo el mundo, momentos específicos de que el verano es con mucha lluvia, como fue hace un par de años. A nosotros nos entró agua en casa, que nunca en la vida tuve la experiencia de entrar agua en casa. Y la siguiente lluvia fuerte que tuvimos 2 años después, Julio y yo estábamos haciendo unas trancas con tierra donde se empozaba el agua pidiéndole, yo recuerdo, usar unas runas específicas pidiéndole al espíritu del agua que en este caso no entrara de vuelta a mi casa. Por todo lo que había implicado emocionalmente en aquel momento. Pero bueno, también sabiendo que si seguía lloviendo así y decidían entrar, no iba a haber runa que parar. Tiene que ver con soltar el poder también, ¿no? Con esa capacidad humana tal cual de sentir que puede con todo. A veces realmente tomar parte desde sentirse importante del mismo lugar que tiene la importancia de la planta, los espíritus de la naturaleza, de los elementos. Y justamente, como decías, Mari, incluso recuerdo cuando fuimos ahora hace poco al templo con el tema del fuego, que bueno, cada uno generó su conexión con el fuego para que se pudiera prender la hoguera y que dejara de llover. Entonces ahí nuevamente cedemos ese poder que creemos que tenemos y nos vinculamos con la naturaleza pidiéndole para cooperar juntos para un bien común, ¿no? Creo que eso es el territorio, es interesante. Es que yo creo que también en todo esto que ustedes traen, el territorio es un ecosistema energético también, no solamente físico. A veces desde el pensamiento humano es como que pensamos, bueno, como puedo controlar esto en el plano físico y como puedo poner cemento acá, entonces esto está bajo mi regencia, esto está bajo mi control, pero hay un intercambio de energía que funciona en otros planos y que tiene otros efectos y que la pasamos por alto todo el tiempo. Por Creo que el ecosistema no es solo el medio directo que habitamos físico, sino también es el lugar donde hay esa intersección de planos. Para mí hay un ecosistema celeste, un ecosistema terrestre y un hermoso ecosistema subterráneo, y en el plano físico convivís con la manifestación de todas esas cosas. Yendo tan intraterrena ella, me encanta. Está bien. Tan subterránea que me encanta. Está muy bien. Perfecto. Están todos los planos acá. Julián, Julián, es un apodo que le tenemos con algunas amigas. Julián, ¿tú querés compartir algo? Porque acá sigo tomando. Se ha hablado profusamente sobre el tema, de manera abundante y bien hablado. El concepto territorio puede provenir de diferentes lugares, diferentes conceptos vinculados al mismo término, en realidad, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista, en fin, desde numerosísimos puntos de vista. En el tema que estamos tratando, en este caso, está muy bien dicho, lo comparto plenamente lo que oí, por supuesto, está muy bien manifestado además. Y sin lugar a dudas, yo considero también lo mismo, pero el territorio lo veo desde un punto de vista personal. Territorio es lo que nosotros armamos, lo que nosotros conformamos, y es aquel lugar psicofísico en el cual nosotros vivimos, existimos. Esa es la realidad. Algunos los pueden considerar como una cuestión más, por decirlo, más terrena, más física, y otros menos física. Desde ese lugar es válido, es perfectamente válido. No sé si vamos a hablar de astrología hoy, después de todo, pero... ¿Cómo no? ¿Usted puede iluminar territorio de astrología? Yo creo que sí. Que se abra voy a poner ejemplos que quizás puedan resultar un poco jocosos para este grupo, pero un sol o una luna y una luna en Tauro van a hablar de un territorio físico, siempre. Yo soy el sol en Tauro. Físico, luna en Tauro. Absolutamente físico, siempre. Siempre van a tocar el aspecto sensorial de la vida, del territorio. Entonces, por supuesto que tienen que hablar de un territorio físico. Y la naturaleza es un elemento que también es físico y
y abarca, como bien dijo también Daniela, otros aspectos, otras esferas, ¿no? Tiene un ritmo también, ¿no? En particular, Tauro habla del ritmo de la naturaleza, Sí. Que es mucho más lento que otros ritmos, pero que tiene un ciclo particular que impera. Exacto. Y opera. Hay dos condiciones que presenta el universo, dos condiciones muy claras. El universo es esencialmente vibrátil y pulsátil. Desde ese punto de vista estamos considerando una condición vibratoria que afecta a todo el universo y una condición de pulso, o sea, una condición de ritmo. Claro. Es rítmico desde todos los lugares. El primer ritmo que tenemos es cuando nacemos, los latidos del corazón. El ritmo respiratorio, eso es lo primero que vemos. Después nos vamos integrando a otros aspectos del universo físico y no físico, cuando nacemos, ¿verdad? Y hay un ritmo celeste, hay un ritmo terrestre, hay un ritmo natural en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en función de ese ritmo es que nosotros existimos. ¿Y por qué hay un ritmo? Porque hay una condición de espacio-tiempo que lo rige. Entonces, con esas condiciones nosotros existimos. Y desde ese lugar nosotros nos manifestamos. Entonces, eso es fundamental. El panorama celeste que existe en el momento que nacemos es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un sol y una luna que nos rigen. Y nos rigen desde el punto de vista vibratorio. Nos rigen desde el punto de vista magnético. Nos rigen desde el punto de vista eléctrico. Nos rigen desde el punto de vista de su existencia y la relación con nuestros ritmos interiores. ¿Y por qué? Y esto es clave para entender que la astrología no es, como dicen los españoles, una ñagaza, o sea, un engaño. La astrología es una ciencia que, aunque la ciencia la considere pseudociencia, es más ciencia que la propia ciencia. ¿Por qué? Porque mantiene la vigencia de hace 5.000 años y más. No en vano se le dedicaba tanto esfuerzo y tanto tiempo en el estudio. Claro. O sea, cómo civilizaciones y culturas con herramientas mucho más rudimentarias que estaban en un estado donde su supervivencia capaz que era mucho más prioritaria, su supervivencia física, ¿por qué le dedicaban tanto tiempo a eso? Bueno. Exacto. O sea, desde la antigua Caldea, desde la civilización asirio-babilónica, dentro de las civilizaciones conocidas, ya se consideraba la astrología. Habían estudiosos de la astrología. La magia también tiene su base astrológica. La magia persa, la magia caldea tiene su base astrológica. Por eso es que la astrología se considera la ciencia sagrada madre de todas las demás. Por su antigüedad y por el aspecto abarcativo que encierra. Porque abarca, desde el punto de vista cósmico, toda la existencia del universo. Entonces, no es un tema menor considerar que el territorio que nosotros manejamos tiene relación directa con el territorio cósmico. ¿Verdad? Porque hay un principio hermético de correspondencia que los vincula. Y ese principio es lo que conecta absolutamente todo. Porque todo está conectado, como ustedes dijeron hoy. Absolutamente todo está intrínsecamente conectado. Y hay bueno, incluso Julio, esto... No, sí. Por favor. No, yo no iba a decir nada, te estaba escuchando, Dani. Cuenta, Dani. No, que esto que traías de la relación entre el cosmos y todo lo que existe y la Tierra, habla de Geb y Nut, ¿no? Que es justamente esta danza de los hermanos del cielo y la tierra y cómo es representado en cuadros, en pirámides y todo lo demás, ¿no? Que en el cielo está así la mujer, Nut, ¿no? Como abrazando la tierra y Geb como agarrando, como dejando ser sostenido también por el cosmos, ¿no? Geb es muy interesante. La tierra y Nut era el cielo estrellado. Hoy se considera que era la Vía Láctea, sobre todo. A eso se le consideraba a Nut, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, hay una correspondencia absoluta. Y ni una no puede existir sin la otra. De hecho, entonces, ¿por qué? Porque formamos parte de lo mismo. Pero bajando a las prácticas más comunes también, digo, si basándome en lo que yo hago, que es el trabajo con plantas, hay conocimiento ancestral que hoy está circula por todos lados, pero es ancestral. ¿Qué momentos son mejores para tomar la planta para usar su medicina particularmente, ¿no? O sea, claro. Luna llena, luna nueva, luna creciente, etcétera. ¿Dónde está la fuerza de la planta? Hablame de comunicación cósmica. O sea, tenemos a la luna que rige las aguas del planeta. Eso mismo. Estaba pensando, me leíste la mente, Mari. O sea, no hay correlato físico, astrológico más directo que los ciclos de la luna y la influencia en las mareas. O sea. Si somos, aparte, el 95% de nosotros somos agua, ¿no? La composición celular, etcétera. No va a regir el movimiento lunar en nuestro campo emocional. Y lo que nos vincula directamente con los astros, que es lo que no se conoce tanto, es una de las características de los vehículos de existencia del ser que nosotros habitamos, que es el cuerpo psicofísico. Y el cuerpo psicofísico y el cuerpo biofísico están conectados, sobre todo el biofísico, directamente con los movimientos de los astros. ¿Por qué? Porque hay un campo biofísico que conecta directamente a la influencia astral con todos los seres. Entonces, desde ese lugar es como reaccionamos, aunque no somos marionetas, por supuesto, pero en principio sí. ¿Por qué? Por problemas de un tema evolutivo vinculado a un concepto que tiene que ver con la voluntad, una voluntad que necesita madurar, una voluntad que necesita desarrollarse. Esa voluntad se desarrolla a medida que el hombre y la mujer evolucionan, crecen. En ese sentido, cuando la mujer crece, se desarrolla internamente, el hombre, esa voluntad crece. Y en función de esa voluntad que crece, el hombre y la mujer pueden ser más autores, más directores de sí mismos que lo eran inicialmente. Hay una antigua máxima que está en la astrología que dice algo así como que los astros influyen, pero no determinan. Astro inclina, sed non cogunt. O sea, los astros inclinan, pero no determinan. Ese es otro concepto que puede estar torcido, que puede ser erróneo en la mayoría de la gente. La gente puede considerar que está, entonces... Es así, no tengo vuelta. Hay un concepto determinista atrás que no es tanto. Es un poco esclavista, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que podemos entrar en un terreno... escabroso. Totalmente, porque podemos entrar a polemizar en ese sentido. ¿Hasta dónde somos dueños de nosotros? ¿O hasta dónde no lo somos? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta, ¿no? Detrás del velo 2, chicas. ¿Existe el libre albedrío? ¿No existe? Formamos como la teoría teleológica de Aristóteles, que decía que somos parte de un proceso, de un plan de existencia que va a terminar en un final, va a acabar en un final para todos. Formamos parte de ese plan. El concepto hebreo del libro de la vida, escribimos en el libro de la vida. ¿Ya estaba escrito el libro de la vida cuando nacimos? Bueno, pero hay como muchas conclusiones que plantean lo mismo también, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, que están las tejedoras del destino, por ejemplo. Está el análogo del apocalipsis, el fin del mundo, o el fin del mundo conocido también, porque no es el fin del mundo... Bueno, o sí, es el fin del mundo conocido. Sí, en realidad la palabra apocalipsis significa revelación. Significa, en un concepto más profundo, no tiene que ver con el fin del mundo, sino con una nueva existencia, ¿no? Una existencia hacia un paraíso definitivo, en realidad.
y un juicio final, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? El juicio final de las almas. Estábamos en el territorio, ¿no? No, Sí. lo que pasa es que yo vuelvo a mi idea inicial, el territorio es la base de la práctica y de ahí eso se puede ramificar hacia arriba y se puede ramificar Sí, claro. hacia abajo también. Sí, claro. No, porque aparte en realidad no es ajeno tampoco, porque habla de alguna forma de cómo uno concibe su existencia, ¿no? Nosotras, el día que Dani cruzó el charco, le decimos vulgarmente, el día que Dani se fue, hablábamos con Sofi de la importancia. Yo necesitaba creer que la vida es mucho más que esta existencia concreta de me levanto todos los días, hago mis deberes, voy a trabajar para vivir y vivo para trabajar. O sea que desde siempre necesité creer que había otras existencias, ya sea el espíritu de una planta en el patio donde yo estoy jugando u otras, pero que formaban parte de mi concepción, de mi percepción. De quedarme acá en la cortita no era una forma de... Asumo que el territorio tiene que ver con eso también, porque es como yo lo vivo, como yo lo percibo. Lo que pasa es que también hay una cuestión de cómo nos enseñan a ver el territorio, que eso ha cambiado mucho culturalmente. Yo la otra vez leía una curiosidad en un libro que hablaba bueno, del tema onírico y del tema de sueños y que había determinados grupos humanos para los que el plano onírico era una extensión del plano físico. En realidad era parte del territorio y lo que pasaba en el plano onírico tenía influencia o era un mensaje amplificado o era otra forma de vivir el territorio desde ese otro lugar. Lo que pasa es que obviamente hoy por hoy creo que limitamos todo mucho a lo sensorial y a lo sensorial inmediato, porque yo creo que también los sentidos se pueden trabajar, se pueden entrenar, como decía Dani. Si vos trabajás lo sensorial desde un estado de presencia, desde un estado de conciencia, yo creo que puedo poner las manos en el fuego de que no vas a percibir solamente lo inmediato. Está muy bien. Sí, está muy bien. Se desarrolla, sí. Comparto plenamente. Todo es posible de desarrollarse o de anularse. Están los dos sentidos de la misma fuerza. Uno puede abandonar o puede tomar riendas sobre eso. ¿Sí? Todos tenemos esa potestad de poder hacerlo. La potestad es el poder, ¿verdad? Todos tenemos esa potestad. El asunto es qué es lo que queremos. Y qué es lo que queremos en función de nuestro nivel de conciencia en este momento. Esa es la realidad. Vos habías dicho alguna vez que me gustó, en vez de decir un paréntesis con respecto a esto y no tan paréntesis, en vez de decir nivel de conciencia, sino vibración, tasa vibratoria, ¿no? Claro. En vez de escalar mentalmente o de posicionar mentalmente un nivel más acá o más allá, sino que remitirte al principio de vibración de... Sí, es otra forma de hablar de lo mismo. Estoy cambiando o sea, le estás agregando un concepto hermético más directo al concepto de la conciencia. Pero es eso, son estados vibratorios. ¿Cómo traer a tu práctica cotidiana? El concepto tasa vibratorio es un concepto, sobre todo Rosacruz. Pero es lo mismo, básicamente es eso. Se trata de aumentar las vibraciones y hacerlo también en sintonía, hacerlos en concordancia. O sea, que la onda esté en fase, digamos, para poder amplificarse de manera adecuada. Si nosotros hacemos determinadas tareas para elevar nuestro nivel de concepción, de conciencia de la realidad, pero tenemos una o dos actividades que no tienen nada que ver con eso, o por el contrario, nos tiran abajo desde determinados lugares, no vamos a poder crecer porque estamos generando factores de disonancia a lo que nosotros queremos construir. Entonces tenemos que vigilar, y eso forma parte de la presencia que ustedes hablaban hoy, vigilar lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque generalmente andamos muy distraídos por la vida.
estamos inmersos en nuestros propios pensamientos. En las 14 horas diarias afuera de casa, yendo a trabajar y resolviendo temas que no tienen que ver con el mundo interno, ¿no? Claro, pero incluso podés estar en paz contigo fuera de tu casa o donde sea. En medio de una tempestad podés estar en paz. No, pero es muy común en realidad. En medio de la tempestad se puede estar en paz. Eso es tal cual, pero es muy común distraerse con... Es muy común, un por montón de supuesto, cosas. por supuesto. Por eso es bueno decirlo. Claro. Para traerlo de vuelta sobre la mesa, para Es poner el momento tema de- sobre la mesa. Es momento de dejar de normalizar lo que no es normal para el ciclo natural del desarrollo. Y esto incluye a la naturaleza a nosotros dentro de la naturaleza. No a la naturaleza dentro de mi vida, sino a nosotros como parte de la Yo naturaleza. las he escuchado mucho hablar de la naturaleza. Que hablan de la naturaleza en general y está muy bueno. Pero la naturaleza somos todos nosotros. Cuando uno habla de naturaleza y habla de las plantas, también está hablando de uno. Sí, Porque la naturaleza es parte integral de Ujú. nosotros somos naturaleza. Nos olvidamos o queremos desviar el Ujú. camino. Es el problema, en realidad, cuando lo que debemos hacer es vigilar ese camino y cuidar de que continuemos lo más posible dentro de lo Dentro que de es ese camino. ese recto sendero del medio que decían los orientales, ¿verdad? Un punto de equilibrio que no es estático, ojo, es un equilibrio dinámico, es un equilibrio que oscila de un lugar al otro. ¿Ah? Ujú. Entonces, vigilando eso, siempre vamos a buscar, si estamos Ujú. atentos, retornar a ese centro que tanto buscamos. Buscar alinearnos con el cosmos, alinearnos con la naturaleza, alinearnos con nosotros mismos. Bueno, pero los antiguos magos, por ejemplo, hablan de eso, ¿no? Incluso el desarrollo del mago Merlín como personaje Ujú. y como arquetipo también plantea eso, del vínculo con la naturaleza que te lleva a poder dominar, pero que en realidad no es una dominación del ser humano sobre la naturaleza, sino que es una comunicación tan dinámica, tan fluida y tan equilibrada que él puede pedir a los elementos y elementales de la naturaleza asistencia en determinados momentos que parece que los controlara, pero es una cuestión de relación, porque él también colabora con ellos desde ese lugar. Para mí es re bonito ese paisaje, como quien dice. El mago es conocedor de los mundos. El mago domina la astrología. El mago domina el planeta. Pero en su conocimiento. Después lo que hace es pactar. Porque conoce dónde debe ir, pacta. Pacta con las energías superiores y con las otras. Porque así actúa el mago. El mago a veces busca hacer determinado acto que no es tan bueno por un fin mayor. No significa esto que sea bien comprendido, pero es el camino que utiliza el mago. Que de hecho muchas veces no es bien comprendido, mal juzgado también, ¿no? Claro. Cada uno lo juzga desde su propio ojo, Claro. ¿verdad? Pero la realidad es esa. Entonces, el mago es un conocedor de las herramientas astrológicas. Esto es fundamental. Es fundamental. El mago conceptualiza los planetas. Antiguamente, cada planeta era una energía arquetípica diferente, un concepto junguiano. Otro concepto que nos vincula con la astrología, ¿verdad? El arquetipo, el plano arquetípico. Ujú. El plano arquetípico nos conecta aún más con el todo. Y es un plano que está ahí. Es un plano que domina el conocimiento universal y las energías universales. Entonces, desde ese lugar se conecta al mago. Desde el plano Y el arquetipo mismo se va generando también desde lo que el contenido que le da el colectivo, ¿no? Y es ese lugar toda la naturaleza. En realidad el arquetípico es el arquetipo. ¿Está bien? Perdón. ¿Se escuchó bien? Estoy Sí, teniendo problemas de internet. Pero no, creo que se oyó bien. Sí, yo entendí. Acerca de la naturaleza. El plano arquetípico es un plano más universal. Quizás tú estés hablando mejor de la egregor o de la egrégora, como le dicen. Que cuando un grupo de personas se reúne con determinado fin y genera determinado campo de energía, va alimentando un concepto que es un organismo suprafísico que se llama egregor, ¿verdad?
Por dar un ejemplo, Ujú. la Exacto. iglesia tiene su propia egregor, si no, no podrían practicar los exorcismos. Las órdenes iniciáticas tienen su Sí, propia claro. egregor. Entonces, Ujú. desde ese lugar, es un concepto que se va La alimentando. Es unión un hace la organismo, fuerza. exacto, y la fuerza hace la unión. Ambos conceptos Van de la mano. van de la mano. Ujú. ¿Ah? Y cualquier orden iniciática trabaja con su propia egregor. Bueno, Y tiene que ver funciona. con lo dinámico que hablabas, ¿no, Julio? Exacto, exacto. Es un proceso dinámico, es absolutamente dinámico. No hay nada quieto. Todo se mueve, todo vibra. Nada está quieto. En el cosmos no hay nada quieto. Entonces, lo bueno es entrar dentro de esa danza y aprender a bailarlo. Pero hacerlo Ujú. positivamente. Hacerlo con alegría. Hacerlo con Ujú. la idea real, y acá quiero entrar en otro tema, la idea real de que todo está de manera justa y perfecta donde debe estar. Y todo va a resultar de la mejor manera donde debe resultar. Independientemente de nuestros pesares, de nuestras tristezas, de nuestros bajones, todo va a resultar bien porque todo va encaminado a eso. Usted basta ver el esfuerzo que hace una pupa por liberarse de su cápsula para transformarse finalmente en una mariposa. Sí, que si la liberás la matás, ¿no? Si la liberás, la mariposa futura no va a tener la fuerza necesaria como para existir por sí misma. Necesita hacerlo ella. Y todos necesitamos, Ujú. para transformarnos, hacer este movimiento que estamos haciendo. Transformarnos a través de la energía necesaria, física, psíquica, emocional, que implique poder, en definitiva, transformar nuestra vida y ser las nuevas personas que apuntamos a ser. Salir de nuestra propia pupa. Exacto. De eso se trata. Ujú. Y el campo Yo astral lo que tiene que ver con eso. Sí. No, perdón, yo lo que quería aportar, que me había parecido interesante el tema de los arquetipos universales, es que lo que quería mencionar, es que a través de estos egregor que vamos creando, también vamos aportando contenido o lo vamos identificando con esos arquetipos. Sí, claro. Mismo a nivel de, hablando de sombra, ¿no? Concepto junguiano, desde lo colectivo, desde lo familiar, desde lo personal, entonces también hay como varios aspectos o varias clasificaciones, ¿no? Que se Exacto. vinculan con esos Sí. arquetipos y bueno, al fin y al cabo nuevamente naturaleza en sí. Entonces todos Exacto. seguimos aportando nuevamente al universal, ahí a eso voy. Que Ajá. seguimos vinculados y no solo somos, no hay separación, ¿no? Es como una integración, que es entrar en conciencia también, llegar a ese punto. Es que ahí entra otro concepto de la aparente dualidad y unidad, ¿no? Que lo que entrar en parece conciencia. separatividad en realidad no lo es. Es entrar en conciencia. La conciencia presenta 3 atributos superiores. Ujú. La intuición, la inspiración y la iluminación. Si uno conecta una línea temporal para darle un sentido de tiempo, ¿verdad? Podemos otorgarle un sentido geométrico a lo que estoy diciendo. La intuición es como un punto de luz en esa línea temporal. Es algo fugaz, es la idea que nos aparece que estábamos buscando. Es la solución al problema que no encontrábamos. ¿Verdad? Esa es la intuición, es instantáneo. Es como un punto geométrico, no tiene dimensión. Tiene dimensión cero, no tiene dimensión temporal. Es un destello de luz en la oscuridad. Esa es la intuición. La inspiración está muy ligada, por ejemplo, al criterio artístico, pero en realidad se liga al criterio creativo en general. Para cualquier persona, la inspiración tiene un inicio y un final. Cuando el artista, por ejemplo, inicia su obra, el músico quiere componer una partitura, se inspira y de esa manera logra concretar la partitura con un inicio y con un final. Es como un segmento de recta en la línea del tiempo. Un segmento de luz. Tiene un inicio y tiene un final. Esa es la inspiración. La iluminación es como una semirrecta de luz temporal. Tiene un inicio pero no tiene un final.
Esos son 3 atributos que se denominan atributos superiores de la conciencia, que uno debe trabajar en ellos. ¿Y cómo trabaja? Sabiendo primero que está conectado a todo. Y en segundo lugar, poniendo la intención en lo que quiere hacer. Pero la intención real, la intención en la cual uno se enfoca en lo que quiere hacer. Se sabe que, por ejemplo, Napoleón planificaba sus batallas y caía exhausto, caía dormido sobre la mesa donde estaba el mapa de sus batallas. Y cuando se despertaba con la idea acabada, con la solución al problema. Como esos hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero es para dar una idea de esto que estamos hablando. Acá pasa, se sale del sueño las mañanas y empieza a hablar solo y ya sé tal cosa. ¿Qué no sabe? lo digas en voz alta porque me van a venir a buscar. No. ¿Qué sabes, Julito? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a encarar tal cosa? ¿Lo entendiste? Sí, recién. Y es saliendo de ese momento del sueño y antes de entrar en la vigilia total, ¿no? Es en esa frontera que existe entre el sueño y la vigilia. En esa frontera está todo. En esa pasan cosas. En esa frontera está todo. En esa frontera vienen las respuestas. Hay que ir a buscar. Esa frontera es clave. A mí igual me genera como cierta polémica interna a veces el concepto de iluminación, porque sobre todo cómo se trata actualmente, porque la gente tiende a hacerse una idea, una versión muy edulcorada del vínculo con el universo. Bueno. Y a veces parece que iluminarse es como, bueno, estrellitas de colores, paz, felicidad, y me parece que ahí estamos omitiendo la otra cara del cosmos o la otra cara del territorio, que la obviamos muy a menudo, que es la parte no tan amigable. Bueno, a mí me cuesta... agrego una cosa más, Mari, y te dejo. Sí, dale, porque era... A mí me cuesta mucho, por ejemplo, esa idea de la naturaleza como un espacio amigable. Pocas veces la naturaleza da muestras de ser amigable. Y yo creo que ese contacto con ese desafío o con esas cosas que no se pueden clasificar de manera tan sencilla son las que realmente te aportan algo. Sí. La naturaleza es punto. El calificarla de amigable o no amigable es un concepto netamente humano. Pongamos claro eso, ¿verdad? La naturaleza simplemente es. Lo que significa vivir de acuerdo a la naturaleza significa vivir armónicamente. Y cuando hablamos de armonía, hablamos de lo que veníamos hablando hoy, de entrar en sintonía con la vibración, de entrar en sintonía con todo. Ese es el concepto real en el cual uno se conecta con todo y descubre adentro de sí, en sí, lo que está afuera. Pero me gusta esto que trae Sofi de no romantizarlo, porque esta cuestión de fluir con la vida o que todo parece que es una cosa de color de rosas y en realidad voy a traer la vieja alquimia, las viejas ciencias y de vuelta voy a traer al mago Merlín sobre la mesa, que no sé por qué se me está apareciendo, pero y el psicoanalista Jung, el hombre se encerró ¿cuántos años? En una casa para hacer el estudio o su estudio del psicoanálisis. Persiguió su propia sombra y terminó casi... Pero años metido. Casi loco. Sí, claro. Años metido en su territorio. Momentos de infierno personal, absolutos. Pero exactamente, este Merlín, este personaje de la mitología del mito artúrico, también en su momento se supone que el señor hizo cosas que no debería haber hecho a favor de un bien mayor y que pagó el precio metiéndose años en la cueva, en una caverna donde estuvo solo lidiando consigo mismo. O sea que
esta cuestión de la coherencia y de la armonía, no es que, qué linda que suena esta música armónicamente. Para llegar a componer algo que sea armónico a nivel universal y que genere tal paz, todos los compositores pasaron por momentos de oscurantismo en su propia vida. Y de hecho se hicieron famosos después de muertos, muchos de ellos también. Lo que pasa es que ¿Qué ibas a decir, Dani? Perdón. Quiero traer algo con esto, que en realidad para mí el tema de armonía y desarmonía está muy, muy vinculado a mirar es como lo que es armónico, lo que es, se me ocurre hasta como sinfónico, como dulce, y capaz que estar en armonía en realidad tiene con estar en contacto de forma igual entre el territorio y lo que yo contengo. Yo puedo estar en armonía estando triste y estando en mi mayor nube gris, disfrutando de la lluvia, y eso para mí es un estado de armonía. Entonces, para mí también hay que desmitificar el tema así del romanticismo, del duelo, de que, porque el duelo sí es transitorio, es transformador. O también hablas, Mari, de la sombra. El duelo, pero también hablando, me van a matar por decir los dones esto. y todo lo demás está del otro lado también. Está en sombra y son dones. Claro. Y es luz también. Claro. O sea que también... Dale, Sofi, yo tiro la bomba, que explote todo. Está bien. Iba a me echar ahí, perdón, Dani. Es que hay que decirlo, el duelo es una mierda. O sea, basta de vender, de que no, de que la superación y de que no sé qué, que la iluminación cuesta laburo. La iluminación es pasar por el dolor, la iluminación es sentarte y decir, la puta madre, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Entonces me parecía, capaz que para nosotros acá, cuando hablamos de armonía o no sé, o iluminación o el concepto que queramos emplear, damos por sentado que se entiende esa parte no tan agradable, pero me parecía importante traerlo justamente por lo que decía Dani. La gente piensa que es todo una sinfonía y que la naturaleza está dispuesta y que el universo y que las energías y que los astros son preciosos. No, señora, en el cielo está Plutón también, está Saturno también. Es que es eso, de eso se trata. O sea, acá nadie está romantizando el concepto de la armonía y el concepto del duelo y el concepto del dolor. Al contrario. Al contrario, es la vida, forma parte de los procesos de vida. Lo que sucede es que hay una visión New Age que está muy generalizada, que lo que ha hecho fue tirar por tierra una cantidad de cosas y desviar una cantidad de cosas que no son así, no son de esa manera. Esa es la realidad. La realidad es lo que nosotros estamos viviendo en este sentido, de acuerdo a lo que nosotros concebimos o lo que nuestra conciencia nos está mostrando. Entonces, esa es nuestra realidad. Y es válida y es lícita desde ese lugar. Sí. Y habilitar los momentos más dolorosos es lo que permite también salir a flote, de alguna forma, ¿no? Pero el dolor tiene que ser, como dijo Sofi, o sea, el dolor tiene que ser duro. Y tiene que ser una mierda. Tiene que serlo, porque si no, no es dolor. El dolor, para que sea realmente importante el cambio, tiene que pasar por ahí. Tenés que ir al pozo del edificio de tu mundo. Ya lo hablamos esto en alguna oportunidad. Es un concepto arquetípico en que los viajes iniciáticos comienzan en una fase oscura para ir en busca de la luz. Esa es la vida del ser humano. ¿Y qué es la luz? Aparece de la nada. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de, incluso volviendo a las metáforas vegetales, es el ciclo de la vida vegetal. Todo empieza en la tierra, a oscuras, subterráneo. Y le cuesta con dificultad crecer y desarrollarse y arrancar esa tierra y moverla para poder salir al aire. Porque es así. Y pasa con los insectos, con las formas de huevo, también que se desarrollan desde la oscuridad. El huevo, la caverna, la gruta, la semilla, el vientre de algunos animales como la ballena, por ejemplo. Son todas formas arquetípicas de lo mismo, de ese concepto, las cámaras de reflexión. Son todos conceptos arquetípicos que encierran lo mismo. O sea, el pasaje de la transformación, donde desde el punto de vista alquímico se produce el nigredo como primera fase del opus, donde todo se pudre, para que emerja realmente lo valioso. Entonces ahí se elimina todo lo que es espurio,
que debe pasar por esa fase para poder continuar el camino. Es un concepto que forma parte de la evolución cósmica. Exacto. Absolutamente de la evolución cósmica. Entonces nosotros estamos, porque somos parte de ese cosmos. Digo, y no podemos evitarlo o saltearlo. Si lo reprimimos, sabemos lo que puede pasar. O no, pero es lo que está pasando ahora también, ¿no? Claro. Como una cuestión de... ahora hay como una moda que creo que también está bueno que se dé, cuidando el romantizar o no, pero una moda de romper con mandatos anteriores. Obvio, como toda ley de péndulo, se pasa para el otro lado, ¿no? Rompamos el status quo y vamos a armar otro que es lo mismo, pero con otro color o con otro nombre. Pero forma parte de las dinámicas sociales. Pero más allá de eso, lo que sigue vigente es, como decís, el ciclo. Y Sofi, por ejemplo, siempre nos trae ese golpe de, siempre hay que morir para volver a renacer. El mismo cuando falleció Blacky, que estábamos compartiendo sobre eso, Sofi trae una reflexión tan cotidiana, de todo fruto nace de una semilla que en algún momento fue parte de otro fruto que sacrificó ese ser vivo. En una cadena que sigue y que continúa. Y fue tan esclarecedor ese criterio de no romantizar el duelo. Sí, hay etapas que van a doler. Cualquier paso que uno quiera dar. Lo compartía con una lectura de runas que hice este fin de semana incluso. Cualquier paso que una persona quiera dar porque estoy buscando tal cosa, o porque necesito tal cosa, o porque creo que me toca vivir tal etapa o lo que fuera. Y voy a buscar mi sueño, ¿no? O sea, porque es como el fin primero de voy a buscar mi sueño. O María Daniela, ¿no? Que se acaba de mudar y voy a buscar mi sueño. Uno paga un precio por eso. Uno deja cosas. Uno rompe estructuras. Uno se rompe a sí mismo y deja cosas atrás a favor de algo que no sabe qué es, ni cuándo viene, ni cómo va a venir. Pero ese proceso es la vida misma, o sea, no es nuevo de que es la primera vez que me pasa. No, cuando uno nace, pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. También hay dolor. En un momento súper bonito, pero pasar por el canal de parto y cambiar el estado de prenatal a neonato es un proceso re doloroso que queda guardado en la psique de todos nosotros. Claro. O sea, es así. O sea, eso ya existe en la naturaleza. Exactamente. No es un invento. Exactamente. De alguna manera. Entonces, saber que pasamos por etapas de mierda nos permite también purificar todo eso. ¿Para qué yo estoy pasando por esta etapa de mierda? Y porque esto ya está obsoleto, porque tiene que morir, porque tiene que cambiar. Porque si voy a seguir buscando... Es una etapa dura, es una etapa de desorientación de la conciencia. Claro, y cuando uno está atento se pierde. Cuando uno se pierde, no sé quién soy, no sé dónde estoy. Pierde la identificación, pierde la identidad. Es total, o sea... Forma parte de lo mismo, o sea, todo está transformándose internamente. Entonces, en esa transformación, el ego tiene miedo de hundirse en el inconsciente. Esa es la realidad. Entonces, pugna por prevalecer. Y en esa pugna por prevalecer, pasa esto. Directamente hay una transformación, hay un cambio, hay una metamorfosis. Y esa metamorfosis es lo que permite a uno continuar el sendero desde otro lugar, desde un lugar diferente. Porque ya no vas a ser quien eras, vas a ser alguien nuevo. Ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta. Pero hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Es inevitable. Si uno elige comunicarse también, ¿no? Uno debe ir, como dije hoy, al pozo del edificio de su mundo. Vas a ir ahí, tierra, aunque no tengas ganas. O sea, el ciclo mismo. El plomo forma parte del proceso. El plomo es el primer elemento al cual se debe transformar. Forma parte del proceso y el plomo es Saturno. Porque antiguamente los 7 planetas antiguos tenían su reflejo terrestre en los 7 metales. El plomo, el espíritu de Saturno, ni más ni menos. Y era el pozo del edificio del mundo, donde hay tierras, piedras y plomo. Pero adentro, cuando vos escarbás, están los tesoros. Porque Plutón sabe que al fondo están los tesoros. Pero Plutón se encarga de destruir absolutamente todo para que eso cambie, para que esos tesoros emerjan.
Entonces, En la oscuridad uno habla está de... la potencialidad de todas las cosas. La oscuridad no son los Absolutamente. dolores, la Plutón es el antiguo, posibilidad. Claro, es el griego Vulcano. Vulcano es el dios de las riquezas subterráneas, precisamente, pero hay que ir hasta allá abajo. Y uno en estos procesos va hasta allá abajo, hasta el fondo de su ser, precisamente. ¿Para qué? Para descubrir esa piedra de luz que está bien guardada allá abajo. y está representado en un montón de escenas de cine también, ¿no? Yo ahora te estaba escuchando y no dejo de recrear en mi mente esa parte del Señor de los Anillos en la que Gandalf está peleando con el monstruo del fuego, con el demonio de las profundidades, y se deja ir, y uno queda como, ¡ah! Se nos murió ese personaje. Y en la tercera película ya nace renacido, ya dejó de ser el gris para ser el blanco, pero hubo que dejarse morir. Ese momento de conciencia, para mí en la cotidianeidad, ese momento de conciencia en el que uno deja de resistir y se deja de morir, porque en ese proceso uno se resiste a qué más tengo que hacer, cómo salgo, cómo sano, cuando uno llega a tope de ya, de verdad no doy más, es cuando es un instante en el que uno se deja morir con conciencia. Sí. Y es el no doy más de, bueno, ahora sí que reviente todo, porque de verdad no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni qué vengo haciendo mal, ni qué tengo que hacer. O sea, es cuando se perdió toda capacidad de resolver desde la racionalidad. Y abandona esa pseudo idea de control que quiere tener. Exacto. Y en ese instante, enseguida de ese instante, aparece la explicación, la comprensión, mirá, no tenía que hacer más nada que esto que estoy haciendo ahora. Y ese para mí es la iluminación, ese instante de iluminación que te agarra, yo siempre digo, te agarra meando, pero es un instante en el que esa conciencia te aparece de la nada, cuando estás cocinando, limpiando, barriendo, cruzando la calle, te estás bañando, que realmente estás agobiado por todo tu mundo interno y se rompe un cascarón. Ese para mí es un momento de iluminación en que surge algo de adentro. Y no se vuelve al lugar anterior. Por eso para mí es iluminación. A partir de ahí no sos quien eras. Exacto. Pero hay una cuestión que es importante en todo esto, el concepto del mérito. Bueno, hay que merecerlo. Hay que ser merecedor. Y cuando vos te haces desde ese lugar, no para el ser humano precisamente, pero te haces merecedor, recibís lo que por merecimiento ganaste. Esa es la gran diferencia. Que no es lo mismo el sacrificio cristiano que judío-cristiano de la culpa por mi culpa, ¿no? No es eso. No tiene que ver con eso. No es eso. No se parte del hecho de que seamos culpables desde antes de nacer, como pasa con esas religiones. En realidad nosotros trabajamos y nos desarrollamos a medida que crecemos, pero no con una culpabilidad intrínseca desde antes de nacer. Cito judeo-cristiano porque es el pensamiento en el cual nosotros, como sociedad uruguaya, del cual venimos, ¿no? O sea, pese a que nuestra sociedad es bastante laica. Exactamente, de otras, pero ¿no? originariamente... Sí, claro. Descendientes de europeos. Es lo que tenemos más, es el con lo que entramos más en contacto. Sí. En cuanto a caminos religiosos. España capaz que tenemos otros caminos, pero sí, exacto. Por eso la cito, la aclaro para quienes no son de acá y nos escuchan, que sepan que, bueno. Pero bueno, lo importante es eso. ¿Y por qué pasa entonces? ¿Qué sucede? Si vos te haces merecedor y recibís lo que por merecimiento estás haciendo, obviamente hay una regencia por encima tuyo. Hay una regencia por encima nuestro. Y si hay una regencia, hay planos superiores de existencia donde hay jerarquías que de una manera u otra actúan de manera directa en lo que tú haces. En consecuencia, si hay jerarquías, hay algo superior que rige. Ese es un concepto clave. Porque si no, podrías hacer lo que quisieras y si mereces o no mereces, no importa. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Es muy importante conocer cómo funciona el cielo para conocer cómo funcionamos nosotros. Ya lo dije una vez, ¿no? O sea,
creo que lo sacamos de un libro. En la ley de las proporciones estamos a mitad de camino desde el punto de vista de la proporción entre las dimensiones de un átomo y las de una galaxia. Pero estamos regidos por las leyes de lo micro y de lo macro. Formamos parte de ese proceso. Estamos integrados a ese proceso. Es esencial conocernos, estudiarnos y aprendernos desde ese lugar para poder tener una vida que nos permita ir avanzando hacia lo que nosotros queremos hacer. Y que lo que nosotros queremos hacer sea lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y de dónde viene eso necesitamos? Estar alineado con eso. Viene de adentro. Por supuesto. O sea, el gran divorcio que existe hoy a nivel de los hombres y mujeres en la actualidad, en muchos casos, en la mayoría diría yo, es que hay un divorcio entre lo que queremos hacer y lo que necesitamos realmente. Entonces, eso produce el conflicto. Lo que en realidad tenemos que buscar es que se alinee lo que nosotros querramos, lo que realmente necesitamos. Cuando hacemos eso, tenemos una vía asegurada de crecimiento, una vía asegurada de evolución, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, etc. En la vida tenemos que buscar trabajar y dominar todos los vehículos que nosotros nos componen. O sea, el hermetista moderno, como dije la otra vez, trabaja desde todos los lugares, ¿verdad? Trabaja desde el plano físico, desde el plano de la salud, pero trabaja también desde el plano mental, se forma, trabaja desde el plano espiritual, o sea, de los diferentes planos. Eso es importante. Yo quería reenganchar, Julio, con lo que venías comentando de esta cuestión de lo que uno realmente necesita, lo que es necesario, que está bueno no solo pensarlo desde el punto de vista individual, sino ampliar esa brecha o eso que abarca e incluir, qué necesito yo, qué necesita el territorio, qué necesita el colectivo con el que convivo, con el que comparto. A veces tendemos a pensar en el camino o la iluminación como una meta con un enfoque muy individual, y me parece que, al menos de manera personal, la clave está en entender de que eso se inserta en una red de colectividades en muchos planos. Sí. Vamos a dejar un poco de lado el concepto de iluminación porque parece que puede tornarse un poco duro de entender y no es la forma de trabajarlo. Pero hablemos de conciencia, hablemos de conciencia. Hay una conciencia que es la conciencia personal y hay una conciencia colectiva. Y ambas tienen conductas diferentes. Incluso nosotros tenemos una conducta personal propia, pero nuestra conducta puede ser otra en un colectivo. Tengamos en cuenta eso. Eso está estudiado hasta en psicología de las masas, ¿verdad? Acá lo importante es que, ¿por qué hablo de uno? Porque en la medida que cada uno de nosotros trabaja su propia conciencia y trata de expandirla y de ampliarla, podemos llegar en el número a esa masa crítica que determina el cambio de la conciencia de todos. Es como lo de Benoît Mandelbrot y la teoría del mono, de Papúa, sus experimentos de Papúa, cuando hablaba de los campos morfogenéticos. Aquí no sé si se acuerdan, lo hablamos, ¿no? Aquella vez que hablamos que la mona que necesitaba mojar, que se dio cuenta que mojando la papa podía pelarla mejor, podía limpiarla mejor para comerla. Y entonces varios monos de su familia empezaron a hacer lo mismo, a lavar las papas en la orilla del mar para comer mejor la papa. Y eso alcanzó una masa crítica de manera tal que y de manera instantánea todos los monos de las diferentes islas que no tenían contacto entre sí empezaron a hacer lo mismo. Hay un campo de la especie que se determina en un cambio de conciencia cuando uno alcanza determinado número de sujetos en ese estado. Eso es lo que quería decir. Entonces, esa suma de conciencias determina ese cambio cuando se pasa ese número
que son números también determinados, que se llama masa crítica. Claro. ¿Tá? Por eso es importante trabajar en cada uno para poder que en el colectivo poder sumar y trabajar todos para un progreso como seres vivos, como seres humanos. A eso me quería referir. Exacto. A eso me quería referir. Comparto. Y yo creo que en la naturaleza y el territorio tiene bien presente la importancia de la colectividad, porque todo funciona en sistemas donde en la naturaleza ninguna subsistencia es aislada. Siempre hay un organismo que necesita de otro elemento y que necesita de otro organismo y que necesita de un medio. Entonces, en la medida creo que aprendemos a percibirnos como parte de esa red y no por fuera, porque a veces parece que somos como grandes espectadores de... Al contrario. A veces nos posicionamos como en ese lugar de espectadores. Exacto. No, por eso mismo, debemos ser protagonistas y conceptualizar a la Tierra como un organismo vivo. Y al cosmos como un organismo vivo, porque la vida está en el cosmos. La vida está en todos. La vida está en todos lados. Entonces dejaremos de ser dueños de nuestras casas, dejaremos de ser habitantes del barrio, dejaremos de ser habitantes de una ciudad o ciudadanos de un país para pasar a ser ciudadanos del mundo o ciudadanos del universo. Y guardianes del espacio que estamos habitando también, ¿no? De todo. Bueno, eso a mí me ha gustado, ¿no? Cuando uno empieza a... Como aquel poeta que dijo, no puedes arrancar una flor sin perturbar las estrellas. Es una forma muy poética, pero muy real de manifestar que absolutamente todo está vinculado. Sí. Todo está absolutamente conectado. Y toda esa energía prestada. Todo forma parte de eso. Esa también, ¿no? Cuando uno empieza como a evitar un problema netamente material, por ejemplo, de títulos, de posesiones, de dinero, de lo que sea, enseguida es como, pero realmente esto no es mío. No, yo no soy poseedora de esto, a mí me están permitiendo... No poseemos nada. Aguardianar no, es re virtual la posesión. No poseemos, compartimos. ¿Ah? Una imagen muy linda fue la que me dijeron un día, dice, mira, ¿qué pasa cuando vos te mueras mañana y ante el creador se presentan ahí y dice, bueno, quiero ver qué hiciste en tu vida con todo lo que yo te presté? Con la energía prestada, ¿qué hiciste con lo que te presté? No, pero yo tenía una casa, tenía un auto, bueno, pero nada de eso. ¿Te llevaste algo de eso? ¿Te llevaste un centavo de lo que ganaste? Nada. Lo que te llevas es la experiencia de los sucesos que viviste. Y eso es lo que alimenta al alma en su tránsito por los diferentes vehículos físicos, en su tránsito por las actuales existencias a modo de cuentas dentro del hilo de un collar que constituye el viaje del alma, ni más ni menos. O el peso del corazón cuando vas a pasar frente a Anubis con la pluma de Magatella, ¿no? No podía no hacerlo en la balanza en el tránsito, pero sí, igual. Es eso. Igual. Así que del territorio tampoco somos dueños, sino que somos una ínfima parte. Somos integrantes. Una ínfima parte de ese lugar. Exacto. De ese territorio. Un eslabón más de la cadena cósmica. Y bueno, dejamos abierto a la audiencia para que nos cuente qué piensa de estos vínculos con el territorio, o que nos cuenten qué lugar ocupa en su práctica o desde dónde les parece interesante que se pueden establecer esos vínculos, ¿no? Me parece que es un lindo tema para sentarse a pensar y a replantearse algunas cosas. Exactamente, es un excelente tema. Es un precioso tema. Es un excelente tema y merece ser conversado, sin lugar a dudas. En el bosque de Avalon, tras las nieblas. Exactamente. Gracias, chiquilinas, una vez más por el encuentro. Nos extrañaba. Gracias, Julio. Un gran placer compartir con ustedes. Un gran placer verlas de nuevo, Sofi, Mariana y a Dani, por supuesto, que la tenemos allá. Y que la tenemos del otro lado del charco, para los que no
Exactamente. Y está acá con nosotros. Dani, yo justo ahora la vengo a tirar, pero ese territorio nuevo, Dani, ¿cómo te ha recibido? Dejamos el tema para el segundo podcast. ¿Estás de menos dos? Puede ser un podcast de cómo habitar un territorio nuevo o qué sacás en limpio de las conclusiones de habitar un territorio nuevo, que me parece que es un cambio nada menor y que te reestructura la vida de otra manera. Claro. Yo creo que el cierre de este podcast, para mí, además de agradecer nuevamente el encontrarnos, más allá de los percances en Wi-Fi que estoy teniendo en este momento y de los cuales ustedes ya bien saben, agradecer a Julio de vuelta por estar acá. Me parece que es una potencia muy linda para traer siempre, ustedes por supuesto. Y quiero, además de las preguntas que dejó Sofi para la audiencia, me trae esto del territorio. ¿Por qué elegimos algunos territorios, no? ¿Qué tiene este territorio para enseñarnos? ¿Y qué nos está espejando? ¿Qué estamos buscando proyectar en los espacios que habitamos? Creo que esa es una buena pregunta para dejar también a la audiencia y para nosotros mismos también, porque esto de mi mudanza, por ejemplo, y el lugar en el que estoy, que vengo de Uruguay, que vengo de un lugar que está cerca de la playa, con muchos árboles, con una tierra húmeda, vengo de un lugar completamente contrario, seco, entre las sierras, montañas. Entonces, ¿qué aspectos o qué regencias o qué energías hay acá que están entrando en contacto con mi esencia, que me llevan a descubrir una parte de mí que está para integrarse hoy, ¿no? Porque por algo elegimos los lugares que habitamos. Simplemente hay que saber estar abiertos, conscientes, a ver qué es lo que esto nos trae. Así que bueno, por ahí para mí dejo la pregunta planteada. Me explotó la cabeza esta mujer, me acaba de hacer explotar el cerebro. Está muy bien, Gracias, Dani. está excelente, me encantó. Y si se me permite agregar, más que un por qué, un para qué. Un para qué. Un para qué. Totalmente. Exacto. Eso es importante. Exacto. Pero debemos estar atentos a nosotros mismos. Está muy bien, Dani, está muy bien. Bueno. Gracias, Julito. Un gusto enorme. Gracias, Dani, por dejarnos estas preguntas planteadas al final para abrir las puertas en el próximo viaje. Gracias a toda la audiencia, a todos los viajeros y viajeras que se animan a atravesar las nieblas junto con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo del Bosque de Avalon. La niebla cae junto con la noche. Ha llegado la hora de partir, peregrino. Continúa tu camino. Hay más misterios para develar y será en el próximo encuentro con el Bosque de Avalon.